días, nos da mucho gusto tenerlos aquí en nuestra rueda de prensa Radio Andina. En el día de hoy vamos a hablar de un tema mundialmente conocido que es la enfermedad del Alzheimer. Para esto tenemos un invitado especial que hablará a mitad del programa. Para comenzar les hablará mi compañera Daniela Bermúdez. Bueno, buenos días, me presento como mi compañera ya lo dijo, mi nombre es Daniela Bermúdez. Bueno, la enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurológico que ocasiona la muerte de las células nerviosas del cerebro. Fue descubierta por el psiquiatra y patólogo alemán Alois Alzheimer en el año de 1906, gracias al estudio que realizó el cerebro de una paciente con la cual interactuó por bastante tiempo hasta el momento de su muerte. Durante su estudio pudo observar distintas características en el cerebro que le permitieron documentar ese caso como el primer nuevo tipo de demencia. Bueno, el origen de este trastorno se encuentra relacionado con los cromosomas número 21 y 17, dado que en las personas con la enfermedad del Alzheimer se encuentra una mutación en el gen de la proteína precursora amiloidea, la cual es una proteína normal que generalmente se produce en la médula ósea y que puede depositarse en cualquier órgano o tejido. Bueno, la cual causa efectos tóxicos directos sobre las neuronas en el caso del cromosoma número 21. Bueno, para esto, esta enfermedad puede darse de dos formas. Primero, tenemos lo que es la aparición tardía. Bueno, el gen de riesgo llamado apolipoproteína E, que se presenta en tres formas comunes. Primero, entonces, encontramos lo que es la apolipoproteína E2, la cual disminuye el riesgo de padecer la enfermedad. Segundo, tenemos la apolipoproteína E4, que es la que más aumenta y la que más se ve en el riesgo de padecer la enfermedad. Tercero, tenemos la apolipoproteína E3, la cual no parece incidir en el riesgo de padecer la enfermedad. Pero igual basta con una sola copia del gen de riesgo de apolipoproteína E4 para desarrollar la enfermedad. Bueno, por otra parte, también tenemos lo que es la aparición temprana. Los científicos han identificado tres genes cuyas mutaciones causan la enfermedad. Bueno, si se hereda un gen mutado de cualquiera de los padres, hay un riesgo alto de desarrollar la enfermedad antes de los 65 años. Bueno, esto se da entre los 30 años a los 60 años. Los genes involucrados son, primero, la proteína precursora del amiloide, segundo, la presimilina 1, tercero, la presimilina 2. Las mutaciones de estos genes originan la producción de cantidades excesivas de un fragmento de proteína tóxica llamada péptido beta amiloide. Este péptido lo que hace es acumularse en el cerebro y formar las placas amiloides, que son características de lo que es la enfermedad del Alzheimer. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Tatiana Benítez y yo voy a hablarles sobre el cromosoma 17. En este cromosoma 17 encontramos un gen que se encarga de sintetizar la proteína tau. Esta proteína aunque tiene muchas funciones, una de las más importantes es promover y mantener la estructura de los microtúbulos. Estos microtúbulos lo que hacen es unirse entre sí a través de la proteína para lograr pasar la información de una célula a otra, a través de una fosforilación. Cuando aparece la enfermedad del Alzheimer, esta proteína se hiperfosforiliza. ¿Qué significa esto? Que ella no logra sintetizarse, sino que empieza a guardarse toda en un solo lugar, lo que conlleva a la muerte celular, ya que hace que se inhiban el ensamblaje de los microtúbulos. Con esta enfermedad también aparecen ciertas lesiones en el cerebro, como son las placas seniles y los anillos neurofibrilares, que se los voy a explicar con la siguiente imagen. Como pueden ver en esta imagen, hacia el lado derecho encuentran la foto de una neurona normal y en el lado izquierdo una contagiada con la enfermedad del Alzheimer. Los ovillos neurofibrilares son ese conglomerado anormal de proteínas que generalmente es la proteína tau que se encuentran dentro de la neurona. Todo esto evita pues que la célula pueda llevar su información a otra célula, como les había explicado anteriormente. Y las placas amiloideas o placas seniles son las que se encuentran extracelularmente, como lo pueden observar en la imagen. Estas dos lesiones afectan principalmente el hipocampo y la corteza entorrinal,
lugares esenciales para el aprendizaje y la memoria del ser humano. Con esto mencionado anteriormente, también se puede notar las lesiones cerebrales en la corteza cerebral, como es la atrofia, y el ensanchamiento de los surcos, que suele verse más pronunciado en los lóbulos frontales, parietales y temporales. Como pueden ver en esta imagen, en la parte izquierda se encuentra el cerebro con la enfermedad del Alzheimer. Los surcos son esos caminos que ustedes pueden ver que tiene el cerebro normalmente. Si ven el cerebro que tiene la enfermedad del Alzheimer, pueden notar cómo este ensanchamiento se ve más pronunciado, el cerebro pierde masa y se ve un poco más deshidratado de lo normal, mientras que el cerebro normal es más gordito, se podría decir, y sus surcos son más estrechos. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Alois Alzheimer. Nací el 14 de julio del año de 1864 en la ciudad de Baviera, en Alemania. Soy patólogo y psiquiatra. Y bueno, mis estudios de medicina los inicié en el año de 1883 en la ciudad de Berlín. Ya en el año de 1888 conocí a un patólogo de nombre Franz Nisi, quien fue el que me enseñó los procedimientos histológicos para el estudio de los trastornos nerviosos. Ya en el año de 1894 me casé con Natalie Jeisenheimer, con la cual tuve 3 hijos. En 1903, el psiquiatra Krepelin asumió la dirección de la clínica de psiquiatría en Múnich. Y bueno, este señor lo que hizo fue ofrecerme la labor de ser el jefe de laboratorio de anatomía y patología. Y bueno, pues como tal, yo fui el que descubrió la enfermedad que se conoce como hoy en día enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues les voy a explicar un poquito sobre esta enfermedad y pues cómo fue que la descubrí. En el año de 1906, en la 17ª Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste de Alemania, presenté un comunicado que habla específica en la corteza cerebral, la cual presentaba síntomas de pérdida de la memoria, de desorientación. El diagnóstico lo hice en una mujer de 51 años, de nombre Augusta, la cual ingresó al hospital de Frankfurt en el año de 1901. Esta paciente presentaba síntomas de delirio de celos, pérdida de las alucinaciones, desorientaciones, paranoia, alteraciones de conducta y tenía un grave trastorno del lenguaje. Desgraciadamente, tiempo después, Augusta falleció. Me di cuenta que su corteza cerebral estaba más estrecha de lo normal. Me di cuenta que también que existían 2 anomalías, las cuales se me hicieron muy llamativas. Una de ellas es la de las placas. Son como una especie de esferas que contienen terminaciones de neuronas que están degeneradas y también que pueden estar rodeadas de células gliales reactivas. La otra anomalía es la de los ovillos neurofibrilares, que son acumulaciones de material aparentemente fibroso Ya en el año de 1907 publiqué mis hallazgos con amplios detalles clínicos y dibujos de lesiones cerebrales. Un ejemplo es el de mi compañera que estaba explicando anteriormente. Y bueno, es la causa más frecuente de demencia. En el año de 1912 fui nombrado profesor de psiquiatría y pues me hice cargo de la clínica psiquiátrica mental de la Universidad de Breslau. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado especial, Alois Alzheimer.
Mi nombre es Laura Camila Rojas y yo les voy a hablar de algo muy puntual para ya terminar esta rueda de prensa. Entonces, cabe resaltar que un gran número de factores se han asociado al riesgo de padecer la enfermedad o trastorno del Alzheimer. Entre estos factores encontramos un historial de diabetes, que es una enfermedad crónica del metabolismo en donde se produce un exceso de azúcar en la orina o en la sangre. Siendo así, la diabetes tipo 2 aumenta dos veces el riesgo. También encontramos la hipertensión, obesidad y dislipidemia. La dislipidemia son los niveles excesivamente elevados de colesterol y grasa en la sangre. Esto aumenta el riesgo de sufrir aterosclerosis, que hace referencia a las arterias obstruidas y provoca un aumento del riesgo vascular cerebral. La edad también representa un principal riesgo de la enfermedad o trastorno del Alzheimer, ya que se considera que existe algún proceso asociado a la edad que también está involucrado en el desarrollo de la enfermedad. Esta enfermedad se desarrolla cerca del 5% en personas sobre los 60 años, el 20% en población mayor de 80 años y el 30% en la población de 90 años. Considerando la edad de inicio de los síntomas, se considera que existen dos tipos de enfermedad del Alzheimer. La primera es la de inicio temprano, que se da antes de los 65 años, generalmente por herencia familiar, y es menos frecuente y agresiva. La segunda es el de inicio tardío, que se da después de los 65 años. Esta es esporádica y no es muy frecuente. Según los datos epidemiológicos de los institutos, menos del 5% de pacientes con enfermedad del Alzheimer presentan síntomas antes de los 65 años y 1 de cada 3 adultos mayores muere por Alzheimer o algún tipo de demencia. Otros factores que aumentan el riesgo son una actividad mental reducida y el historial familiar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas suelen aparecer de forma engañosa y progresiva. Algunos de los síntomas son el trastorno de la memoria, el cual es característico en esta enfermedad y generalmente es el primero en manifestarse. En este síntoma se afecta primordialmente la memoria aclarativa, es decir, la memoria que tiene que ver con los eventos o los hechos, mientras que la memoria de procedimientos y habilidades motoras generalmente se mantiene hasta el final. También encontramos el trastorno del lenguaje. Este se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras, la alteración de la comprensión del lenguaje. Encontramos el trastorno de la habilidad bioespacial, que se manifiesta por la dificultad de encontrar los lugares o muchas veces para que no se reconocen los objetos al verlos. Por último, encontramos la apraxia, que es la caracterizada por la dificultad de llevar a cabo funciones motoras aprendidas desde la niñez. En las etapas ya muy graves de esta enfermedad se puede presentar algunas alteraciones de la personalidad o comportamiento social inapropiado. Aunque actualmente no existe una sola prueba diagnóstica que se pueda realizar, se recomienda hacer una evaluación física, psiquiátrica y neurológica que consta de distintos exámenes médicos como lo son las pruebas neurológicas, las pruebas de sangre, los electrocardiogramas, los electroencefalogramas y una tomografía computarizada. Pero pues para obtener un diagnóstico exacto se realiza un examen de tejido cerebral post-mortem, es decir, después de la muerte. Teniendo en cuenta que actualmente para la enfermedad del Alzheimer no existe una cura, se plantean diferentes mecanismos para tratar de disminuir la afección de esta enfermedad, como lo son los fármacos, como las vitaminas, el ácido fólico y los anticolinestéricos, y entre otros. Y dentro de las recomendaciones que se pueden dar para la detección temprana y manejo de esta enfermedad, estarían en los exámenes periódicos a los adultos mayores, no solamente cuando se empieza a presentar alguno de los síntomas, también una vez identificada y diagnosticada la enfermedad, podemos realizar un proceso de adaptación a nivel familiar y del paciente. En este proceso puedo citar un ejemplo en el cual es crear rutinas que ayuden a recordar y memorizar actividades diarias. Bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias. Esperamos verlos el próximo miércoles en otra rueda de prensa con otro tema muy interesante. Hasta luego.